Al Dios Todopoderoso sea la alabanza, sea la gloria, la honra y el honor por los siglos de los siglos. Y aquí estamos en una entrega de esta parashá muy especial el día de hoy y más a esta hora, una hora de visitación, hora en la que se dice que Jacob peleó, ¿verdad? Jacob peleó con el ángel de Jehová. Y continuamos con el desarrollo de lo que es esta presentación de la vida de Abraham, de Sara, de Isaac, de Rebeca, de Jacob, Esaú. Y ahora vamos a hablar un poquito de la familia de Jacob. Vamos a hablar de Lea, vamos a hablar de Dina, vamos a hablar de los hijos de Jacob. ¿Por qué los hijos de Jacob hicieron esta gran matanza con la gente de Siquén? ¿Qué pasó ahí? ¿Simplemente era porque eran iracundos o por qué? Vamos a ver, porque hoy traigo un contenido directamente desde la Biblia que uso cada mañana, o cada sábado, perdón, en cada parashá, y voy a estar compartiendo ciertas partecitas, ¿verdad? Que se encuentran en el libro en el Midrash, que aporta verdaderamente contenido que le da como peso a la historia que estamos leyendo. La parashá viene a ser embellecida si usamos el Midrash, porque las historias, ¿verdad? Las partecitas que nos agrega bendicen de manera especial. Así es que voy a compartir el día de hoy, voy a estar leyendo en el capítulo 34 de la parashá Vayislach. Y las parashá suelen tener varios capítulos, pero uno, ¿verdad? Eh, Desarrolla ese capítulo con el que más se identifica. Yo he querido llevar esta secuencia continua de manera que la parashá que toque en esos primeros capítulos, entonces yo quiero tratar esos primeros capítulos. Más adelante, bueno, pues miramos, ¿verdad? Si se pueden incluir otras partes, pero en esta ocasión vamos a leer en la parashá, en el capítulo 34, dice, Dina, la hija de Lea. Escuche bien esas frases donde suelo hacer eso énfasis, porque de ahí voy a estar hablando, o sea, voy a estar aportando. Dina, la hija de Lea, a quien ella había dado a luz para Jacob, salió para ver las hijas del país y Shechem, o Siquén, hijo de Hamor, el príncipe de aquella tierra la vio, la tomó y se acostó con ella y la humilló. Y su alma se apegó a Dina, hija de Jacob. Amó a la joven y habló al corazón de la joven, hablando de Siquén. Amó a la joven y habló al corazón de la joven. Entonces Siquén habló a su padre Hamor diciendo, toma para mí esta niña como esposa. Jacob oyó que habían mancillado a su hija Dina mientras sus hijos estaban con su ganado en el campo. Y Jacob cayó hasta su regreso. Y Hamor, padre de Siquén, salió al encuentro de Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob llegaron al campo cuando lo oyeron y se entristecieron los varones y se enfurecieron mucho, pues ah, se entristecieron mucho, pues vileza habían hecho en Israel al acostarse con la hija de Jacob, lo que no debía hacerse. Escuche, lo que no debía hacerse. ¿Por qué se dice esa frase? ¿Qué pasó antes o qué iba a pasar después? Lo que no debía hacerse. Entonces Hamor habló con ellos diciendo, el alma de mi hijo Siquén ansía a su hija. Por favor, désenla como esposa y cásense con nosotros. Den sus hijas para nosotros y tomen a vuestras hijas para ustedes. Eh, y habiten con nosotros en la tierra
estará delante de ustedes. Dice, habiten con nosotros, la tierra estará delante de ustedes, establezcanse y comercien en ella y tomen posesión de ella. Y Siquem dijo a su padre y a sus hermanos, halle yo gracia en sus ojos y lo que ustedes me digan, lo daré. Pídame en abundancia el contrato matrimonial y los obsequios que yo daré cuanto ustedes me digan, pero denme a la joven como esposa. Los hijos de Jacob respondieron a Siquem y a su padre Hamor con astucia y hablaron porque él había mancillado a su hermana Dina. Le dijeron, no podemos hacer esto, dar nuestra hermana, escuche, dar nuestra hermana a un hombre que tenga prepurcio, pues es oprobio para nosotros. Solo en esta condición consentiremos si ustedes fueran como nosotros al ser circuncidados todos sus varones. Entonces, nuestras hijas y entonces nuestras hijas y las hijas de ustedes serán para nosotros y para ustedes. Habitaremos con ustedes y seremos un solo pueblo. Pero si no nos escuchan para ser circuncidados, entonces tomaremos a nuestra hija y nos marcharemos. Sus palabras fueron bien recibidas por Hamor y por Siquem, hijo de Hamor, y el joven no tardó en hacer eso, ya que ansiaba a la hija de Jacob y era el más honorable de toda la casa de su padre. Era el más honorable de toda la casa de su padre. Y la parashá del día de hoy, de esta mañana, porque está bien tempranito en la mañana, ¿verdad? Es la parashá Vayislach, el encuentro entre Esaú y Jacob. Pero aquí yo quiero resaltar una parte muy importante y es la parte que tiene que ver con lo que le pasó a Dina. ¿Por qué si Dios estuvo tan de cerca con Jacob, por qué no defendió a Dina? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué nos puede decir el Midrash que pueda darnos una pista o una idea de lo que pasó, ¿verdad? En aquel entonces. Así es que iniciamos diciendo que la Torá empieza hablando de Dina, pero le da una descripción a Dina un tanto característica de ella y de la mamá. Y vemos que dice Dina, la hija de Lea, cuando debería decir Dina, la hija de Jacob. Dice Dina, la hija de Lea. Y siempre que en la Torá aparecen estos tipos de énfasis, ¿verdad? O estos aclarando, estas especificaciones con unos puntos muy bien detallados, es porque hay algo que quiere resaltar. Y es que al hablar de Dina, la hija de Lea, está hablando que Dina tenía unas características que contenía la mamá. Dina se parecía mucho a Lea. ¿Y qué pasaba, por ejemplo, o qué había hecho Dina en ese momento? Dina había salido, dice la Torá cuando leímos, que había salido a ver a las muchachas, ¿verdad? Del país. ¿Quiénes son esas muchachas del país? El Midrash relata una historia de que cuando Jacob llegó a aquel lugar y se asentó en aquellas tierras, el rey cercano de aquella ciudad, el padre de Siquem, mandó a buscar doncellas jóvenes para que bailaran enfrente de la tienda de Jacob. Y aquello captó la atención de Dina, llamó la atención de ella. Y aquellas chicas, damas, niñas, vamos a decir jóvenes doncellas, bailaron enfrente de la tienda de Jacob. Y luego más adelante Dina quiso ir para ver quiénes eran estas muchachas. ¿Por qué hace entonces este énfasis de que Dina era la hija de Lea? Porque al parecer Lea tenía ciertas características muy parecidas a la de Dina.
Dice que en un momento cuando Jacob llegó, la palabra en Bereshit, en su capítulo 30, Bereshit 30, dice que Lea salió al encuentro de Jacob. No debía ser así, pero ella fue la que salió a mirar, a husmear, ¿verdad? A investigar qué estaba pasando. Y por estas características que tenía Lea y que Dina la había sacado también como muy arraigada, entonces hay un proverbio que se le aplica tanto a Dina como a Lea. Y el proverbio es el que posiblemente nosotros aquí solemos decir de tal palo, tal astilla. En este caso, para Lea y Dina aplica el proverbio que dice de tal madre, tal hija. O sea, lo que hizo la hija es porque la mamá tiene esas mismas características. Y precisamente eh, Dina se salió del clan, vamos a decir, para ir a curiosear. Y en esa parte de curiosidad, entonces le viene un suceso a Dina y tiene que ver con esa violación de parte de Siquén, ¿verdad? Para con Dina. Y aquí se dice que Siquén, el Midrash dice que la tomó, se la llevó a su casa y allí se acostó con ella. Y cuando la palabra aclara que se acostó con ella, está diciendo que la tomó para sí, tuvieron relaciones de manera natural, ¿verdad? Y cuando habla de que la humilló, esa partecita de que la humilló, no solamente le está humillando porque la tomó sin el consentimiento, no. Rashi aclara que la humilló al tomarla, al tener relaciones sexuales con ella de una manera antinatural. ¿Mm? Y es esta parte, la parte de que se le denomina antinatural, que desató en aquel tiempo del diluvio, ¿verdad? Desató los juicios del Eterno para con aquellas personas porque tenían relaciones de manera antinatural y se acostó, le tomó, ¿verdad? De una manera que dañó su cuerpo y también afectó la vida de Dina, su salud física, porque lo vamos a ver más adelante. Dice que de repente, después que la tomó, a Dina le vino una aflicción, y aunque la palabra no dice aflicción, la palabra que se está tomando ahí se aplica precisamente a aflicción, y esta aflicción no tenía nada que ver con lo emocional, no tenía que ver, vamos a decir, precisamente con que le afectara la parte de la violación, que obviamente sabemos que sí influye, pero esto va más allá porque la parashá, la Torah, perdón, quiere resaltar de que vino una aflicción, pero esta aflicción tenía que ver con dolor en su cuerpo. Y es que al tomarla de manera antinatural, desgarró su cuerpo y esto provocó dolor en ella, un dolor físico tremendo que vino por medio, así lo establece el comentario de Rashi, por medio de estas relaciones sexuales que fueron de modo antinatural. Y todos nosotros sabemos que esto es considerado como un pecado. Y uno de los pecados que se dio en los tiempos del diluvio, que hizo que el Eterno, ¿verdad? Que llevara al Eterno a traer, eh, exterminar a aquella generación de gente que era muy perversa, gente que le gustaba, ¿verdad? Como violentar los mandamientos del Eterno. Eh, ¿Por qué Dios no defendió a Dina? Si vemos al Eterno en todo momento, guardar de Jacob, proveerle protección, multiplicarle de manera económica, financieramente, se volvió un caudillo muy poderoso. ¿Por qué Dios no defendió a Dina de aquel entonces? Y dice el Midrash que esto le vino a Dina para traer un castigo a Jacob, un castigo porque Jacob se había, eh, vamos a decir, había olvidado una palabra que le había dado el Eterno. Recuerden que cuando él iba junto en su viaje, ¿verdad?
para ir hasta la familia y allá conocer a la que luego más adelante sería su esposa, en el camino Jacob hizo un voto. Y recuerdo que precisamente la semana pasada hablábamos con nuestros chicos, ahí los chicos del diplomado, y estuvimos comentando la parte del voto y lo sagrado que tiene que ser un voto y que si usted dio una palabra, usted necesita cumplir esa palabra. Y yo les hablaba de que eh, si usted desea hacer voto, ok, bien, usted lo va a hacer, pero que hoy día contamos con la representación del Mesías, quien se dio por nosotros, ¿verdad? Y que está ahí, que es el juez que intercede por nosotros. Pero algunos gustan de hacer estos votos, pero estos votos tienen sus implicaciones, son un tanto delicados. Entonces, Jacob había hecho un voto y este voto consistía de que si el Eterno le bendecía, si el Eterno le prosperaba en su viaje, si el Eterno le guardaba, le preservaba, especialmente de la mano de su hermano, entonces de todo lo que el Señor supliera, él iba a apartar el 10% para dárselo al Eterno. Pero Jacob se olvidó del voto y pasó mucho tiempo y no recordaba la palabra para ponerla por obra. Esa es una de las causas por las que el Midrash dice que Dios se molestó y trajo esto a Jacob a raíz de castigo. Pero también hay otra parte y es que cuando Esaú llega para encontrarse con Jacob, obviamente con el background que tiene Esaú de que no era bueno, Jacob no quería que Esaú colocara sus ojos en Dina por la maldad que él tenía, no quería. Y entonces buscó la manera de ocultar a Dina para que para que Esaú no la viera y la quisiera para él. Y entonces el Eterno dice, por cuanto escondiste o negaste a tu hija, a tu hermano que es circunciso, ahora yo la voy a entregar a un incircunciso. O sea, tu hermano que está circuncidado, tú se la niegas. Entonces, como tú se la niegas, yo voy a permitir que pase de que un incircunciso la tome, ¿verdad? Porque el acto de la circuncisión, esto es un acto muy honrado por ellos. Y se dice que esta es una de las razones por la que el Eterno no le concedió eh, ese cuidado y esa protección para Contina. Y mientras leía el Midrash me llamaba mucho la atención porque dice que cuando Esaú llega a encontrarse con Jacob, José se coloca delante de Rachel para taparla, para que Jacob no la viera, porque Rachel era hermosa, era una mujer bella y conociendo José la maldad de su tío, dice que se colocó delante de su madre para que su tío no la viera. ¿Mm? Y es fascinante porque cuando leemos todas estas cosas decimos, wow, tremendo. Verdaderamente que hay cositas que nosotros no las sabemos muy bien, pero que están ahí y cuando la escudriñamos a profundo, son maravillosas. Entonces, por esto el Eterno permitió que a Dina le sobreviniera esto. Una porque Jacob no había cumplido con su voto y otra porque la había negado a su hermano. ¿Qué pasa? Que cuando Siquén toma a Dina, el Midrash, ya que nuestra Biblia no dice a dónde la lleva, el Midrash hace como un paréntesis y dice que la llevó a su casa y fue en la casa de él que tomó a Dina. ¿Mm? Y habló a su corazón. Recuerden que hice énfasis en esta partecita. Dice que habló al corazón de la joven. ¿Qué fue lo que habló? ¿Qué hizo para envolver a Dina a tal grado de que Dina se fuera hasta la casa de él y allá ocurriera el acto deshonroso que le vino? Dice que habló con palabras que le trabajaron el corazón. Fíjese el poder de las palabras. Y es que hay palabras que son persuasivas, que cuando usted la escucha, usted cae rendida ante esas palabras. Y más las mujeres que somos tan emocionalistas. Hay otras palabras que son convincentes a la hora de cerrar un contrato, por ejemplo. Hay palabras que convencen y usted queda amarrado a cierto contrato que se hace, precisamente por las palabras que salieron en ese momento, que fueron muy convincentes, que la creímos e entramos ahí en ese contrato. Y luego estamos entonces que nos sentimos como que estamos amarrados. La palabra
el poder de la palabra, una palabra cautivadora. Y fue una palabra que habló y trabajó el corazón de Dina. Y qué bonito sería si al momento de nosotros usar la palabra, la direccionáramos de manera correcta. El profeta hablando dice, Jehová me dio lengua de sabio. Qué bonito sería cuando llega alguien con una situación a nuestras vidas y le hablamos las palabras correctas, porque las palabras tienen el efecto calmante, tienen un efecto sanador, pero tienen también ese efecto de que te atrapan y te hacen eh, nublar la visión. Y precisamente pasó con Dina. Habló a su corazón y ella creyó todo lo que le dijo. Y continúa con otra frase que dice, lo que no debía hacerse. ¿Qué no debía hacerse? Bueno, tomar una joven de la manera que Siquén la tomó. Porque lo que procedía era primero el compromiso que se conoce como el erusín y luego más adelante el contrato, ¿verdad? Del matrimonio. Pero no, él no usó la ruta de abordaje correcta, sino que con engaño se la lleva a la casa y entonces pasa lo que pasa. No debía hacerse. ¿Qué no debía hacerse? Tomarla de esta manera, pero tampoco debía hacerse tener las relaciones sexuales de la manera que acontecieron, de manera antinatural. Y usted sabe más o menos, ¿verdad?, a qué me estoy refiriendo. Y luego aclara, la Torá aclara una palabrita y es con ansias. La deseó con ansia. O sea, eh, ¿qué está refiriéndose a esta palabra? Con ansia. Dice que se refiere a un verbo que tiene que ver con desearla. O sea, él la deseó. Es cierto que la mancilló y pasaron muchas cosas, pero deseó a Dina. ¿Por qué la Torah cuenta la historia de Dina? Porque no está ahí solamente por estar. Su Biblia y mi Biblia no contiene historia solamente por estar. Están porque quieren asimismo dejarnos una enseñanza. Y si nosotros aplicamos cada enseñanza de la palabra a nuestras vidas, nosotros vamos a aprender a conducirnos, nosotros vamos a ser efectivos en todo lo que emprendamos. Si entendemos que no son simple historia, que no son simple midrashines, cuentos, que no son simple anécdotas o diferentes historias con diferentes géneros literarios. No, si entendemos que todo esto se utiliza para embellecer el texto, pero que más allá de esto es una narrativa de tu alma con el encuentro con tu amado, con el Señor, y que tu alma necesita tener esa relación con el Dios que te creó. Cuando lo vemos de esta manera y aplicamos la palabra a nosotros, entonces habrá un crecimiento. ¿Por qué la iglesia de hoy día no crece? ¿Por qué usted ve gente con 20 años en el Evangelio y no crece, no avanza? Porque no aplica la palabra a su vida, sino que siempre la podemos aplicar y la tiramos a otra persona. O sea que si usted es lo que cuando lee piensa, fulanito, piense en usted, colóquese usted ahí y verá cómo la palabra va a ser efectiva. ¿Por qué estaba la historia de Dina plasmada en este evento? Para dejarle saber a la mujer que la mujer no debe andar husmeando, ¿verdad? Cuando todos estaban en la casa, Dina estaba por fuera, Dina estaba siendo atraída, su atención estaba siendo llamada por todo lo que estaba pasando por allá en aquellas otras naciones, con aquellos reyes, aquellas otras gentes, que dicho sea de paso, el Eterno no quería que ellos se mezclaran. Dina la historia de Dina está plasmada para dejarle saber precisamente a la mujer del día de hoy la prudencia, que si una mujer se engalana, que si se coloca unas aretes, unas cosas, unas cositas bonitas, que sea precisamente para sentirse bien, obviamente, pero también para agradar a su esposo, no para salir por ahí, ¿verdad? Querer llamar la atención, porque dependiendo de cómo la mujer se presente, entonces hace que el hombre peque, dice el Midrash. A diario vemos historias donde, que violaron a una niña, así, así, pero muchas veces cuando miramos el modus operandi de estas niñas, la ropa que usan, lo llamativas que son, lo vulgares que muchas veces se vuelven, entonces, eh, nosotras muchas veces, las mujeres, decimos, ella se lo buscó por la manera en la que estaba vestida, por lo que hacía, por la manera en la que estaba bailando, lo sacó. Se identifica con esto, ¿verdad? Ahí entra la palabra, en la modestia, en la prudencia, en conducirse de una manera correcta,
La historia de Dina está para que la mujer aprenda a ser sabia, aprenda a conducirse, enseña a sus hijas a modelar un testimonio. Por esto está que Dina está plasmada en la historia. Y el Midrash dice, la mujer no fue sacada de la cabeza del hombre porque se entendía que podía haber vanidad. No fue sacada de los ojos porque podía ser pendenciera. No fue sacada asimismo de la boca porque podía ser muy parlanchina. No, sino que dice que fue sacada de una parte oculta. ¿Para qué? Para enseñarle a ser modesta. Esa parte que tiene que ver con la modestia. Y de repente, volviendo ya a la historia, Siquén habla con el papá y le dice, yo la quiero por esposa. O sea, hace el arreglo porque yo la quiero para mí. Y Siquén fue, ¿verdad?, hasta hablar con Jacob. Entonces le da le lleva este trato, bueno, nos casamos, ustedes con nuestras hijas y nosotros con nuestras hijas. Pero dice el Midrash que más que ir allá para, o bueno, vamos a dejar esta partecita más adelante. Amor va y entonces quiere que se haga todo con el debido orden que manda, pero ya aquí no entraba la parte de ese apartamiento que tiene que ver con el compromiso que se le conocen como erusín, sino que aquí lo que mandaba era una ketubá, un arreglo donde se le entregara un documento y ese documento iba a contener las dotes que se le iban a entregar a esta joven en caso de que Sigen se cansara de ella y que luego más adelante amaneciera que ya yo no estoy tan apegado al alma de Dina y me quiero divorciar. Entonces ahí es el padre lo que estaba era como haciendo esos arreglos para que se le diera la ketubá, ese contrato que estipulaba la cantidad de dinero que se le iba a entregar a la joven en caso de que ese matrimonio no fuese victorioso. Y precisamente él va a hablar con Jacob. Los hermanos de Jacob se enteran, pero más adelante dice que como la joven había sido mancillada, esto era lo que procedía, hacer esta ruta de abordaje. Sin embargo, los hijos de Jacob se enteraron de la intención de lo que había pasado. ¿Por qué ellos fueron y actuaron como actuaron? O sea, ¿por qué lo engañaron? Porque se ve aparentemente como un engaño. No, es que detrás había algo, había unos planes maquiavélicos y ellos se enteraron. Y antes de que vinieran verdaderamente a querer enfrentarlos a ellos, pero pues ellos se adelantaron un poquito. Y es que dice que Sigen y los hermanos de él y los amigos y el papá dijeron, vamos a contraer matrimonio con ellos, le tomamos todas las posesiones que tiene Jacob, escuche para que a partir de ahora cuando usted lea la palabra, usted le encuentre sentido. Y ellos decían, le vamos a quitar todo, nos casamos con ellos, le quitamos todo y lo dejamos en la pobreza, como decimos nosotros, una mano adelante y otra atrás. Pero Dina se entera de toda la trama que hay, porque ya Dina está en la casa, ya Dina está escuchando el movimiento, y es entonces cuando le manda a informar al padre todo lo que está pasando, y obviamente se levantan los mayores y empiezan asimismo a gestar un plan que le pudiera entregar la victoria. Y es entonces cuando nosotros vemos que esa matanza tiene sentido, o sea, cuando entendemos todo esto, entendemos que esa matanza tiene sentido porque verdaderamente había una trama en contra de ello a raíz del oprobio. Y es que el oprobio constituye una mancha no solo para Dina, el oprobio tenía que ver con una mancha para las hijas de Jacob, ahí se menciona a Dina, pero habían otras, ¿verdad? Entonces, este oprobio, los hermanos no lo iban a pasar por alto, no lo iban a pasar. Dice que había un grupo de hombres que se le llamaban los disidentes, y estos fueron los que se opusieron y dijeron, ¿cómo es posible? ¿Es que acaso aquí en Canaán no hay mujeres que ustedes puedan tomar? ¿Por qué quieren hacer alianza y llegarse a esas hebreas? Y lo hacía como de una manera despectiva, dice el Midrash. La manera en la que lo expone proyecta un poco de algo despectivo. Y es entonces cuando aquí Siquén le declara a esos disidentes que
el plan era quitarle todo a Jacob. Bueno, enterado de esto, ¿qué pasa? Que este acto eh, hace que los hijos de Jacob se levanten y vengan entonces en defensa de su familia. Y aquí quiero aclarar, porque días atrás uno de mis maestros me explicaba la parte que tiene que ver con el Kol Vajomer. Y no es más que cuando habla de que lo ligero, vamos a ver, lo ligero sustituye lo pesado. En este caso, había una ley que decía, no matarás, ¿verdad? Esa ley es pesada, no matarás. Pero si vienen a ti y te intentan a matarte, tú tienes que defenderte. Y ahí entra prácticamente, ¿verdad? Que lo pesado afecta a lo ligero. No voy a cumplir, por ejemplo, el no matarás porque tengo que defenderme. No puedo dejar que me maten. A eso se refiere el Kol Vajomer. Si vienen a mí, es cierto que la Torá dice que no debo matar, no matarás, pero voy a dejar que maten a mi familia. No. ¿Qué pasa? Que avalado en esto, entonces los hijos de Jacob entienden que tienen luz verde para hacer lo que hicieron con Siquén. Entonces, el acto de que estos jóvenes actuaron así hizo que Jacob maldijera, obviamente en una ira, cargado de una cólera, dice la palabra aquí que utiliza esa palabra cólera, ¿verdad? Lo llevó a maldecir a su hijo por el acto que hicieron. Al pasar todo esto, que agarra estos hombres se circuncidan y el tercer día, que lo dije en la palabra, en la parashá Lejá, que el tercer día es el día más fuerte, es donde hay más dolor cuando se habla del tema de la circuncisión, ellos aprovecharon y entonces hicieron una gran matanza. Quedaron 20 hombres vivos, establece el Midrash, 20 hombres vivos y fueron y comentaron al rey siguiente, que le seguía a la siguiente nación. Y este rey dijo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que esta gente hagan lo que hagan? No podemos dejar que ellos vengan aquí como a hacer y deshacer, diríamos nosotros. Y es entonces cuando manda carta, 7 reyes más se reúnen para pelear con Jacob, porque el plan era exterminar por completo a Jacob. Pero aún así vemos a Dios entrando en escena, porque estos 7 reyes, ya para terminar, se juntan y planifican ir a enfrentar a Jacob. Y de esos consejeros sabios que tienen el consejo sabio, le dicen, ¿cómo es posible? Ustedes quieren enfrentar a estas gente. ¿Acaso olvidaron lo que pasó con Abraham, el abuelo, cuando destruyó las imágenes de Minro? Y cómo Minro lo tiró, lo llevó a un horno de fuego y de allí lo sacó el Dios de ellos. ¿Van a enfrentar ustedes a esta gente después de saber que Jacob ha sido muy efectivo con relación a lo que fue su hermano Esaú y que no ha podido destruir Esaú a Jacob? Ustedes van a enfrentar a esa gente. Estos sabios estaban hablando, recordando, rememorando todas las hazañas que Dios había hecho por Jacob y esta gente. Y lo estaban persuadiendo a que pensaran antes de actuar. Ustedes lo van a enfrentar, donde 2 de ellos acabaron con Siquén y solamente 20 salieron corriendo. Y ustedes se van a unir a esta gente. Ustedes que son 7 con todo su ejército van a enfrentar a estos 2 que acabaron con Siquén. No, entiendan que más allá de estos 2 hombres, más allá de Jacob, hay un poder supremo, hay una deidad mayor que gobierna, que tiene poder y autoridad. ¿Para qué? Para defender a los suyos. Y es precisamente que en esta parashá, Vayislach, que en esta mañanita, porque es muy de mañana, les quiero dejar con esta breve reflexión. Cuando nosotros decidimos poner nuestra confianza en este Dios tan potente que se le conoce como el Dios de Israel, nosotros vamos a ser efectivos, pero hay un dato, porque la palabra es clara. Si nosotros escuchamos atentamente la voz del Señor, Deuteronomio 28, y ponemos por obra todo lo que el Padre ha dicho,
entonces nosotros vamos a ser efectivos en todo lo que nosotros nos propongamos, en todo lo que emprendamos, lo que nuestras manos toquen va a multiplicar, lo que nuestra boca hable serán palabras de bien, palabras que van a hacer refrigerio al alma del que está cansado, del que está abatido, del que está triste, del que está solo, del que se siente sin esperanza, porque nosotros estamos conectados a la fuente correcta. Así es que todas estas partecitas que le he dado va a bendecir su vida. Cuando usted vuelva, tome la porción de la palabra en Bereshit 34, Génesis 34, 35, y usted empieza a estudiarla, ya teniendo este contenido, va a entender que los hijos de Jacob no actuaron por actuar, sino que había un oprobio, había mancillado a su hermana, pero también había un plan maquiavélico que amenazaba con su vida y obviamente tenía que defenderse. Hasta yo me voy a defender si vienen contra mí. Así es que el Señor les bendiga en este día. Este día usted puede apartarlo un tiempo, ¿verdad? Puede apartar un tiempo para tener esa comunicación con su Padre, con su Hacedor. La Biblia dice su formador, su creador, y creó y formó. Mm, Eso es maravilloso. Usted puede sacar un tiempito en medio de su descanso o cuando llegue del trabajo, ¿verdad? Para aquellos que laboran el día sábado y apartarlo para estar con el Señor. Así es que yo sé que el Eterno cumplirá todas y cada una de las promesas que hay sobre su vida, así como la cumplió en Jacob y que nosotros hoy día tenemos estas fuentes y que es un relato la palabra es un relato de tu alma en la relación con el Padre. Dios va a cumplir todas y cada una de las promesas que ha dado a tu vida. Así es que el Señor te bendiga, el Señor te guarde, prospere todo lo que haga, que la próxima semana sea una semana llena de emprendimiento, nuevas ideas, expansión, crecimiento y que el favor, la gracia, la misericordia, el cetro del Dios vivo te sea extendido y que donde quiera que tú vayas, la planta de tus pies establezcan, ¿verdad? El diseño que el Padre estableció por medio de ti, que el reino de Dios sea visto donde quiera que tú vayas. Que el Señor te bendiga. Shalom, shalom.